Estimadas alumnas y alumnos de primero de secundaria, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas. Tengo el placer de estar con el maestro Víctor Jesús Barabata Villasana. Ella es la maestra María del Carmen Reyes Alberto. Gracias, maestra. El gusto es mío. A las alumnas y alumnos, les pido estar atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo hacer anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como de las dudas que les puedan surgir a lo largo de la sesión. Para esta sesión, el aprendizaje esperado que estudiaremos es: formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de la sucesión que representan. El propósito es analizar sucesiones aritméticas con figuras o numéricas para establecer su respectiva expresión algebraica. Es decir, veremos la regla de la sucesión para con ella determinar cualquier término de la sucesión. Sabemos lo importante que es participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomendamos que lleven un registro de las ideas principales y las preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales que necesitarán: cuaderno de matemáticas, lápiz, goma, sacapuntas y el libro de texto de Matemáticas 1. Si tuvieran alguna discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comencemos! La física y las matemáticas se complementan para analizar formas que me parecen increíbles: espirales, líneas simétricas y ondas, que podemos encontrar en las flores, árboles, vegetales, animales y hasta en el sistema solar. Por ejemplo, en el caso de los girasoles, el patrón de las semillas que se genera en la cabeza o centro de girasol, que crecen en espiral hacia afuera, siguiendo una secuencia numérica. La secuencia que se genera es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y corresponde a una famosa sucesión llamada de Fibonacci, donde cada número es igual a la suma de los dos anteriores. ¡Claro! Es un buen ejemplo de una sucesión, ya que es una serie ordenada de números o figuras que siguen cierta regla o patrón. A cada uno de los elementos de la sucesión se les llama términos. Existen diferentes tipos de sucesiones, como las aritméticas, y como en el caso de los girasoles, existen otros casos en distintos ámbitos en los que la sucesión de Fibonacci se encuentra presente. Durante la sesión, registren en sus cuadernos qué elementos de la naturaleza conocen que se puedan determinar con sucesiones aritméticas. Se sorprenderán. Ahora, veamos el siguiente audiovisual para saber qué son las sucesiones aritméticas y cómo se construyen. ¿Qué es una sucesión aritmética? Una sucesión aritmética es un conjunto de elementos, ya sean de figuras o números, denominados términos, que siguen cierto orden o patrón y cuya diferencia entre términos consecutivos es constante. Revisemos un ejemplo para que comprendamos mejor la definición de sucesión aritmética. La característica principal de las sucesiones aritméticas es que siempre aumentan o disminuyen de la misma manera, es decir, crecen o decrecen de manera constante. En el ejemplo que se muestra, tenemos las primeras tres figuras o términos de la sucesión de círculos. La figura 1 está formada de un círculo, la figura 2 está formada por 3 círculos, la figura 3 por 5 círculos. Como podemos ver, la figura 1 a la figura 2 aumenta 2 círculos, de la figura 2 a la figura 3 también aumentan 2 círculos, y así todos sus términos o figuras se obtendrán al sumar esta constante, es decir, 2 círculos a cada figura. A esta constante también se llama diferencia y generalmente se simboliza con la letra D. Retomemos el ejemplo anterior. Tenemos los primeros 3 términos o figuras de la sucesión.
Como observamos, esta sucesión aumenta de 2 en 2. La figura 1 se llama primer término, la figura 2 segundo término, la figura 3 tercer término y así sucesivamente. Si quisiéramos saber cuántos círculos tiene la figura 4 o término 4, basta con sumar 2 círculos a la figura 3 y así que quedaría 5 más 2 igual a 7. Por lo tanto, la figura o término 4 tendrá 7 círculos. Y de la misma manera podríamos obtener los siguientes términos de la sucesión de círculos. Les invitamos a revisar otro ejemplo de sucesión aritmética con figuras. En este caso, utilizaremos cuadrados. ¿Cuántos cuadrados tendrá el término o figura 5 de la sucesión? Primero, a cada término lo señalaremos con la letra A y un número en subíndice que indica el número de término que le corresponde. Es decir, el término 1 es A subíndice 1, el 2 A subíndice 2 y así sucesivamente. Como pueden ver, el primer término está formado por un cuadrado. En el segundo término, la figura está formada por 4 cuadrados. El tercer término por 7 cuadrados y el cuarto término por 10 cuadrados. Como podemos ver, la sucesión es ascendente y la diferencia entre términos consecutivos es constante y es igual a 3 cuadrados. Así que el quinto término está formado por 10 cuadrados más 3 cuadrados, igual a 13 cuadrados. Maestra Carmen, y si quisiéramos saber cuántos cuadrados formarían el 20º término, ¿tendríamos que dibujar todas las figuras o términos que nos faltan hasta llegar a la figura 20 de nuestra sucesión? Podríamos escribir la sucesión numérica que se genera, es decir, 1, 4, 7, 10, 13, etcétera, hasta llegar al término 20, pero este proceso sería muy largo. Por ello, en las sucesiones, de acuerdo con el patrón que siguen, se establece una regla general que nos ayuda a generar las sucesiones o a encontrar cualquier término de la misma. Para dar respuesta a tu pregunta y saber cuántos cuadrados formaría el término 20 de la sucesión, determinaremos la regla general de la sucesión con apoyo del siguiente audiovisual. En casa, tomen nota de la información que se vaya generando para construir juntos la regla de la sucesión. ¿Cuántos cuadrados tendrá el término 20? Para responder a la pregunta, debemos determinar la regla general de la sucesión. Nombramos con la letra A y su respectivo subíndice a las figuras, es decir, A subíndice 1 representa el primer término de la sucesión y así sucesivamente. Para ello, para establecer la regla general, colocamos A subíndice n, que representa a cualquier término de la sucesión, es decir, el enésimo término. En este caso, vamos a colocar el número 3, que representa la diferencia entre los términos consecutivos, 3 que multiplica a n, que representa cualquier término de la sucesión. Con esto, tenemos la primera parte de la expresión que representa la regla general de la sucesión, es decir, A subíndice n es igual a 3n. Ahora usaremos la expresión 3n y vamos a sustituir n por 1, que corresponde al número del primer término. Al multiplicar 3 por 1 es igual a 3, pero como el primer término tiene un cuadrado, a 3 le restamos 2, que es igual a 1. Las operaciones anteriores cumplen para obtener el primer término. Ahora verifiquemos si las operaciones anteriores permiten obtener los cuadrados del término 2. Utilicemos la expresión 3n y sustituyamos el valor de n por 2. Tenemos 3 por 2 es igual a 6, pero el segundo término tiene 4 cuadrados. A 6 le tenemos que restar 2, que es igual a 4, para obtener el número de cuadrados de la figura 2. Así veremos que 3n menos 2 también se cumple para el término 2. Si usamos la expresión A subíndice n igual a 3n menos 2,
Como la regla general, al sustituir n por el número de cada término, debemos encontrar una coincidencia con el número de cuadrados de su respectivo término. Comprobémoslo en la figura 3. Sustituyamos el valor de n por 3. Resulta que a subíndice 3 es igual a 3 por 3 menos 2, igual a 7. Son los 7 cuadrados del tercer término. Por lo tanto, la regla encontrada es correcta. Sigamos el mismo procedimiento para el cuarto término. 3 por 4 menos 2 es igual a 10, que es igual al cuarto término de la sucesión. Para el quinto término tenemos 3 por 5 menos 2 es igual a 13. ¡Listo! Ya que tenemos la regla general de la sucesión, podemos establecer el número de cuadrados para cualquier término. En casa, ¿ya saben qué hacer para responder a la pregunta? ¿Cuántos cuadrados tendrá el término 20 de la sucesión? Muy bien, en la regla de la sucesión, a subíndice n igual a 3n menos 2, sustituimos n por el número 20 y resolvemos las operaciones. A subíndice 20 es igual a 3 por 20 menos 2. Es igual a 60 menos 2, igual a 58. Por lo tanto, para la 20ª posición se tendrán 58 cuadrados, de acuerdo con la regla general de esta sucesión. Les invitamos a resolver otros ejemplos de sucesiones aritméticas. Construyamos entre todas y todos la regla general que representa a la sucesión, que nos permite encontrar cualquier término. Revisemos el siguiente audiovisual. Analicen la sucesión e intenten obtener la regla de la sucesión antes de que aparezca en la pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de una sucesión aritmética de números. Los primeros términos de la sucesión son 8, 13, 18, 23. Los 3 puntos suspensivos significan que la sucesión continúa. Observamos la diferencia entre los términos, es decir, cuántos se incrementan y vemos que aumenta de 5 en 5. ¿Ya se dieron cuenta? Porque 8 más 5 es igual a 13. 13 más 5, 18. Y 18 más 5, 23. ¿Cómo representaríamos nuestra regla general? Veamos. Usaremos la expresión a subíndice n, con n en subíndice, para representar a cualquier término de la sucesión, al enésimo término. Como la sucesión aumenta de 5 en 5, usaremos la expresión a subíndice n, es igual a 5n, en la que el 5 representa la diferencia de los términos y n es cualquier término de la sucesión. Ahora, usaremos la expresión anterior para obtener el primer término de la sucesión, que es 8. En lugar de escribir n, lo sustituimos por el 1 y me queda 5 por 1, que es igual a 5. Pero como el primer término de la sucesión es 8, a 5 por 1 le sumamos 3, lo que es igual a 5 más 3, que nos da como resultado 8. Vamos a comprobar si las operaciones anteriores funcionan para el segundo término de la sucesión. Multiplicamos 5 por 2 y el resultado le sumamos 3. 5 por 2 es igual a 10, más 3 es igual a 13. Con esto comprobamos que las mismas operaciones funcionan para obtener el término 2. Por lo tanto, nuestra regla general es a subíndice n es igual a 5n más 3. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Lograron obtener la misma regla? Ahora que ya tenemos la regla general, nos servirá para determinar cualquier término n de la sucesión. Así que en casa calculen el número que tendríamos en los términos 10 y 23. ¿Ya los tienen? ¿Qué números obtuvieron? Ayudémonos del siguiente audiovisual.
Debido a que ya sabemos que nuestra regla general es A subíndice n igual a 5n más 3, ya podemos calcular los términos que se encuentran en cualquier posición. Comencemos calculando el número que se encontraría en la posición 10. Para ello, basados en nuestra regla general, sustituyamos nuestra posición que es 10. Así que resulta 5 por 10 más 3. Resolviendo las operaciones, tenemos que el producto es 50 más 3, lo que es igual a 53. Por lo tanto, el número 53 es el valor que le corresponde a la posición 10 de la sucesión. Ahora, calculemos el número que se encontraría en la posición 23. Para ello, nos basamos en nuestra regla general. Sustituimos n por el número 23, que es el término que queremos encontrar. Y resolvemos las operaciones. 5 por 23 más 3 es igual a 115 más 3, lo que es igual a 118. Por lo tanto, el número 118 se encuentra en la posición 23 de la sucesión. Las sucesiones aritméticas que hemos realizado son crecientes, ya que van en aumento. ¿Qué les parece si vemos otro ejemplo, nuevamente con sucesiones aritméticas crecientes? En la pantalla, observamos que el primer término de la sucesión es el número 8, el segundo término es el 12, el tercer término es el 16 y el siguiente término es el 20. ¿Cuál es la diferencia entre términos consecutivos? ¿Cómo puedes usar la información anterior para obtener la regla general de la sucesión? ¿Cuál es la regla general de la sucesión? Tomen nota en sus cuadernos de las respuestas anteriores para que las validen más adelante. Observamos que en la sucesión la diferencia entre términos consecutivos es de 4 unidades y que la sucesión es creciente o ascendente. ¿Qué números estarán en las posiciones 5 y 6 de la sucesión? Para obtenerlos, veamos el siguiente audiovisual. Retomemos la sucesión. Los primeros términos 8, 12, 16, 20, como ya vimos, es una sucesión creciente y aumenta de 4 en 4. Basándonos en este dato, para obtener la regla de la sucesión, colocaremos a 4 que multiplica a n, es decir, 4n. Posteriormente, encontraremos el primer término de nuestra sucesión, sustituyendo n por el número 1 y queda 4 por 1 es igual a 4. Ahora, ¿qué debemos hacer con el resultado anterior para obtener 8, que es el valor del término 1? Muy bien, tenemos que sumarle 4. Así obtenemos 4 más 4 es igual a 8. En síntesis, el primer término es igual a 4 por 1 más 4. Verifiquemos que la regla 4n más 4 se cumple para la segunda posición. 4 que multiplica a 2 es igual a 8. ¿Qué cifra debo sumarle a 8 para que el resultado sea 12? Muy bien, 4. Esto significa que la regla también se cumple para el segundo término. Comprobamos que lo anterior también se cumple para los términos 3 y 4. Sabiendo que la regla general 4n más 4 es correcta, encontremos la quinta y sexta posición de la sucesión. Tenemos 4 por 5 son 20, más 4 es igual a 24, que corresponde al quinto término de la sucesión. Y para el sexto término, 4 por 6 son 24, más 4 es igual a 28. ¿Qué les pareció? ¿Les han quedado claras las expresiones algebraicas que generan sucesiones? ¿Ya podrían establecer la regla general que se genera a partir de una sucesión aritmética? Anoten sus hallazgos y las dudas que vayan surgiendo. Como reto, les proponemos que construyan la regla general de las siguientes sucesiones y determinen el valor de los términos 23 y 30 en cada sucesión. Inciso A: 2, 3, 4, 5, 6. Inciso B: 6, 8, 10, 12.
¿Ya tienen las respuestas? Comparemos nuestros resultados. Para la sucesión del inciso A, 2, 3, 4, 5, aplicamos la regla general. A subíndice n igual a n más 1. Y el valor del término 23 es igual a 23 más 1, igual a 24. Y del término 30 es 30 más 1, igual a 31. Para la sucesión del inciso B, 6, 8, 10, 12, la regla general es A subíndice n igual a 2n más 4. Y el valor de la posición 23 es igual a 2 por 23 más 4, igual a 46 más 4, igual a 50. Y de la posición 30, 2 por 30 más 4, que es igual a 64. Como han podido darse cuenta, una manera de obtener la regla general de una sucesión aritmética es multiplicando la posición de cada término por la diferencia entre términos consecutivos y al resultado anterior sumarle o restarle un número según sea el caso. Como un último reto, les invitamos a generar sus propias sucesiones aritméticas. Escriban los primeros 4 términos, respetando que la diferencia entre términos consecutivos sea constante. Después, utilicen la estrategia vista durante la sesión para establecer la regla general. Hemos llegado al final de la sesión. Realicen las dinámicas que se sugieren en el libro de texto con respecto a los temas que estudiamos. Este es el material de apoyo. Para ampliar sus conocimientos, consulten otras fuentes. Además de revisar sus anotaciones y enriquecerlas con la información que consideren necesaria. Por ahora, terminamos. Pero les invitamos a que sigan descubriendo y explorando más en ¡Aprende en Casa 2!